De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. La conspiración de los estafadores. C. Parte 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El pánico de 1837. Casi todos los bancos suspendieron los pagos en especie y el gobierno perdió 9 millones de dólares en los depósitos a los bancos consentidos. Obvio que manos negras realizaron maquinaciones para provocar el pánico. Una severa depresión de 4 años causó grandes sufrimientos sin más ayuda del gobierno que el asilo de pobres para los desesperados. En las ciudades, los que padecían hambre y frío tenían que depender de la caridad privada para conseguir alimento y combustible, haciéndole amargo el triunfo del presidente saliente, haciendo que se despida de la Casa Blanca con una economía afectada por el ataque de la plaga de langostas neoapocalípticas. Al fin de su mandato, Jackson se salió con la suya, acabó con el banco y Nicholas Beadle fue detenido y acusado de fraude. Aunque fue absuelto, murió al poco tiempo estando aún sometido a juicio. "I'm killed the bank", pronunció Old Hickory. Los cambistas tardaron 77 años en revivir a la criatura, pero no dejaron de ejercer interferencias en el orden económico con su manejo monetario. Cierto que se ganó una batalla más, no la guerra. Cierto que un banco central puede ser un instrumento requerido para eficientar la circulación monetaria, pero a condición de estar administrada por un gobierno democrático y no por uno en manos de la peor clase de capitalistas, los agiotistas. Toda vez que el sistema capitalista está configurado para funcionar operando bajo la égida de un sistema monetario que por propiedades intrínsecas él mismo tiende a favorecer a los concentradores de capital por intermedio de bancos, la bolsa, las compañías de seguros. Estando entregada la economía a la praxis monetaria, los banqueros y propiamente los del Central Bank detentan los controles de la dinámica comercial y del crédito, así como de la paga salarial, consiguiendo la tajada final, el paradero concentrado de la plusvalía. Desde su puesto de comando, son los artífices o causantes de las crisis recurrentes que afectan a la sociedad entera. Andrew Jackson en realidad solo le cortó una cabeza a la hidra, pero esta misma volvió a crecer y mucho más grande y poderosa. La dinastía de cambistas del templo no ha de fenecer. Partiendo del esplendor de Babilonia, perdura a través de la civilización. Su oficio es como la prostitución, un mal indispensable. En Nueva York, los banksters europeos y norteamericanos encontrarán mejores condiciones para el establecimiento del gran negocio, teniendo un mayor potencial para el mercadeo. De Chestnut Street, Filadelfia, a Wall Street, New York, el capital dinero atlántico no hace sino mudarse al lugar de su consagración, y aunque los mercaderes no tendrán propiamente el templo, no cesarán por volverlo a edificar a una mayor dimensión. Aquello representó una mudanza en el crescendo del Big Business for the Money Power, en Babilonia, la insepulta. Mientras el capital haga del mundo un mercado, el poder del dinero prevalecerá. Solo la supresión del capitalismo liberará a la humanidad de la lacra agiotista. La lucha de Jackson por una banca nacional y no infiltrada por los poderosos banqueros europeos en realidad da cuenta de su interés por hacer de los Estados Unidos la potencia imperialista de América en América, expandiéndose hacia el sur, aunque tenía un sur, su propio sur por estorbo. Pero Jackson era partidario de la unión y de la expansión imperialista. En ese afán hizo migas con su coterráneo, Mr. Joel Robert Poinsett, poniéndose a realizar planes sobre la futura separación de Texas. Por algo Poinsett fue secretario de guerra con su sucesor Martin Van Buren. La contraposición entre los varones del dinero del norte y los señores del sur, y los señores de la tierra del sur, entre la pujante industria, el comercio y la agricultura en pequeña escala, tornando a ser intensiva, y el latifundio esclavista, era contraponer a la revolución industrial versus el modo de producción esclavista floreciente en la era antigua. En base a su dinámica productiva capitalista, el norte crecía con firmeza y se expandía hacia el oeste, pero durante las primeras décadas a los mercaderes, industriales y banqueros no les venía mal tener a sus clientes en el inmediato meridión. En aquella etapa de pleno crecimiento, las materias primas del sur
alimentaban la industria del septentrión de manera directa e inmediata, abaratando costos, con lo que la inicial configuración estructural de los Estados Unidos era una auténtica réplica del orden colonial de Europa con sus periferias. El norte apabullaba al sur a la hora de realizar los intercambios y sumar las ganancias. En cualquier industria, el norte aventajaba al sur. En manufactura no existía, desde luego, punto de comparación. Las fábricas norteñas producían a cambio de una ganancia las cosas que usaba el sur, o los barcos norteños transportaban esas cosas desde Europa y los mercaderes norteños las vendían en el sur con ganancias. ¿Quería alguien préstamos de dinero? Pues debía dirigirse al norte, dueño de la mayoría de los bancos del país. Ese era el caso. La dominación monetaria se ejercía sobre un sur descapitalizado al que le podían exprimir las riquezas a través de conceder préstamos para que los terratenientes esclavistas le garantizasen al norte y a la Europa transatlántica algodón barato, materia prima de los crecientes textiles, dado que la revolución industrial había incrementado por miles la producción de telas y ropa. Obviamente, los productos agrícolas del sur no aportaban las ganancias que los productos agrícolas del norte, y aun y cuando era cierto que el rey algodón representaba más de la mitad de los ingresos del total de las exportaciones de los Estados Unidos todavía al año anterior de la guerra separatista. Era el caso de que quien capitalizaba las ganancias así generadas se encontraba en la Nueva Inglaterra y en la Vieja Inglaterra mediante su superior sagacidad y empresa. La convierten principalmente en ventaja propia. Se le transporta en sus barcos, se hila en sus fábricas, se teje en sus telares, se asegura en sus oficinas, se le devuelve en sus propios navíos y con el añadido de un doble flete y del costo de la manufactura, el sur la adquiere a una elevada prima. No podía ser de otra manera, dada la preeminencia del modo de producción capitalista, potencialmente muy superior al arcaizante monocultivo producido por esclavos para beneficio de rentistas de la tierra. El norte, con solo vender sus botas, zapatos, artículos de cuero y hierro, recibía más que el sur por todo el algodón. Estos hechos revestían tremenda importancia. Preconfiguraban la victoria de los hombres de negocios norteños sobre los terratenientes del sur. Cierto que también en el norte lo que comenzaba a imperar era la nueva forma de esclavitud. Hasta los años 50, los sureños lograron contrarrestar la mayor potencialidad del norte con presidentes y congresistas que gentilmente accedían a compensar el desequilibrio, incluso igualando el número de estados capitalistas y esclavistas. Pero a diferencia de sus vecinos, la expansión del sur hacia el oeste no fue promisoria. A partir del centro y del este de Texas, el clima y la tierra no favorecía el cultivo de algodón, y la suya era una economía de extensión. Aridoamérica frenó su crecimiento para cuando más al norte ocurría todo lo contrario. Y con los 49 y la fiebre del oro en California, el oeste quedaba para la explotación capitalista. El arribo a la Casa Blanca de Abraham Lincoln, rompiendo la sucesión de políticos ligados al sur, les hizo ver a los esclavistas su destino, y los sureños vieron sellado su destino. Abraham Lincoln contra los banqueros de la Santa Alianza y Nueva York. Guerra y dependencia. Arrastraron los campistas a la Unión Americana hacia una guerra de secesión. Por igual a como aconteció hacia 1812, hubo guerra, mas en todo caso no fue esta inmediata a su afectación. Pero, ¿quiénes podían tener tal intención? Se ha hecho ver que para Abraham Lincoln la esclavitud no era el motivo o causa principal de la contienda separatista. Entre varios factores que contribuyen a propiciar la guerra, se resalta el hecho de que los industriales norteños poseían tarifas subsidiadas en procura de ganar el mercado del sur a la industria europea, propiamente a Inglaterra y a Francia, naciones que por su mayor desarrollo industrial vendían manufacturas a menor precio, a pesar de los costos por el transporte transatlántico, siendo el caso de que la economía esclavista tenía una franca y doble dependencia de Europa y del norte, situación que jugaba en su contra de manera rotunda. La potencialidad del sur era abrumadoramente superior a la industrial del sur, y ese era
un hándicap que le otorgaba la ventaja definitiva, lo que se ejemplifica en la siguiente referencia. Tan solo el estado de Nueva York podía producir 4 veces más artículos manufacturados que todos los estados secesionistas, y el norte fabricaba el 97% de las armas de fuego de la nación. La Unión contaba con una inmensa superioridad de hombres, dinero, ferrocarriles, potencial industrial, armada y marina mercante. No hacía falta más para inclinar la contienda en su favor. Los belicosos sureños tenían lo mejor en hombres del ejército, dirigidos por un alto mando capacitado de mayor experiencia que el de sus rivales, pero sin el impulso industrial y el potencial dado por los pertrechos y las armas, lograrían ganar algunas batallas, pero no la guerra, dando cuenta de que el norte de una u otra manera terminaría por imponerse sobre el sur. ¿Fueron los banksters europeos quienes provocaron la guerra para dividir y disminuir a los Estados Unidos? La indagación plasmada en el documental fílmico así lo hace ver, trayendo a colación una cita de Otto von Bismarck, construyen su explanación. La división de los Estados Unidos en federaciones de igual fuerza fue decidida mucho antes de la guerra civil por los altos poderes financieros de Europa. Estos banqueros temían que si los Estados Unidos permanecían en una pieza y como una nación, alcanzarían una independencia económica y financiera que perturbaría su dominación financiera mundial. Otto von Bismarck y el zar Alejandro II estarían al tanto de la situación sin compartir los propósitos de banqueros y monarquistas europeos que procuraban la conquista de América para recolonizarla, obteniendo de nueva cuenta un dominio directo sobre sus inmensas materias primas e insumos requeridos para aprovisionar a la raquítica Europa. Según esta versión, algunos potentados europeos, que no los Rothschild, le prestaron a Napoleón III 210 millones de francos para que se impusiese en Francia y partiese a la reconquista de América, invadiendo México y agrupando tropas en la frontera sur de los Estados Unidos, teniendo tal propósito una dimensión continental, pues pretendían recuperar toda la Iberoamérica y dejar a los Estados Unidos divididos, debilitados y endeudados. Al mismo tiempo, la Gran Bretaña movilizó 11.000 soldados al norte de Canadá y los posicionó de manera amenazante en la frontera. En simultáneo, la flota británica se pone en estado de alerta, lista para intervenir. Tales movimientos amenazantes solo podían provenir del intento de promover una nueva Santa Alianza Europea, cuyos ideales monárquicos procuraban retornar a la era de las colonias virreinales, propósito peregrinado durante décadas por los conservadores de la vieja, cuan reaccionaria Europa, de las dinastías nobiliarias, encontrando eco en los conservadores mexicanos que así pretendían eludir el dominio norteamericano. La Triple Alianza, efectuada entre Inglaterra, Francia y España, era algo así como un club de feroces acreedores dispuestos a hincarle más el diente a un país desvalido, cuya hacienda exigua requería de una necesaria, constando que no dejaba de hacer todo lo posible por cumplir con religiosidad liberal republicana tan oneroso cual abusivo compromiso que viene a significar la deuda con las potencias europeas. Sin embargo, aconteció que la Gran Bretaña no decidió apoyarlos de manera franca o definitiva hasta sus propósitos finales, ni los Rothschild tampoco, por lo que la aventura francesa monárquica resultaba demasiado pretenciosa para los recursos disponibles y empeñados en ella. Demasiado para la sola Francia sin la colaboración de un imperio Habsburgo que no daba para más. Para cuando el neocolonialismo que efectuaba el Reino Unido en Iberoamérica le rendía elevados beneficios sin necesidad de un gobierno virreinal. La presión europea era la causa de que Abraham Lincoln enfatizara enconadamente que su propósito prioritario consistía en preservar la Unión y no en vencer al sur por conquista. El problema que se le planteaba a su gobierno radicaba en obtener los fondos indispensables para hacer funcionar la maquinaria militar y pagar la costosa guerra, tan onerosa que de los impuestos extraordinarios instaurados por la administración de Lincoln, aplicados en las alcabalas, tan solo se obtuvieron 55 millones de dólares y en conjunto 675 millones de dólares en 4 años, representando menos del costo de un año de la guerra.